Hablaremos de Israel. Oficialmente es el Estado de Israel. Limita con el Líbano, con Siria, con Jordania, con Egipto y con el mar Mediterráneo. Israel cuenta con alrededor de 8 millones de habitantes. La capital de Israel es Jerusalén. Israel es una democracia parlamentaria. Israel es reconocido por sus avances en tecnología, en ciencia, en óptica, en ingeniería, en genética. Israel cuenta con 4 religiones principales. El judaísmo se practica en un 75% de la población, mientras que el islam nada más es el 16%, el druismo es el 2% y el cristianismo es también el 2%. Es el país más avanzado en el sudoeste de Asia en economía y en industria, pero su fuerte es la tecnología militar. Es el mayor gasto del PIB en Israel. Es famoso por tener uno de los ejércitos mejores entrenados del mundo. La historia del pueblo judío es muy larga, está registrada desde los relatos que están escritos en la Biblia. En su historia más reciente, Israel se constituyó como un estado, y no fue nada fácil. De hecho, se constituyó apenas en el 1948. Cuando hablamos de Israel, es imposible no hablar de su problema y de su conflicto armado con el pueblo de Palestina, prácticamente la mayoría de su historia y sigue vigente hoy en día. La tierra de Israel fue dominada por el Imperio Otomano durante 400 años. Finalmente, en la Primera Guerra Mundial, cuando este imperio fue diluido, se acabó el dominio por parte del Imperio Otomano. Para el final de la Primera Guerra Mundial, la tierra de Israel pasó a ser parte de la administración del mandato británico. El sionismo es un pensamiento que proclama una patria segura para el pueblo judío, pero en tierra de Israel, no en otro lugar. Aparece uno de los personajes más importantes en la historia de Israel, el señor David Ben Gurión, que fue el que más luchó y el que más trabajó por la fundación del Estado de Israel desde 1935. Terminar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas intentó resolver el problema entre Palestina e Israel, que peleaban por la misma parte de tierra. Las Naciones Unidas deciden proponer algo para que se resuelva este conflicto, que en esta misma tierra se dieran los dos estados, uno palestino y uno israelí. El pueblo de Palestina dijo que no. Alegaban que Israel se quedaría con la mayor parte de tierra, o el pueblo judío sí aceptó. Pero como no hubo un consenso, hasta allí quedó esta propuesta. Y una vez llegó el 1948, las tensiones entre los dos pueblos empezaron a crecer. Faltando un día para que el mandato británico se retirara de la tierra de Israel, estalla una guerra civil. Durante esta guerra no solamente estaba involucrado el pueblo palestino, sino que también 5 naciones y 5 estados se fueron en guerra contra Israel. Egipto, Siria, Transjordania, Irak, como número 5 finalmente el Líbano. Para resumir, hay 5 cosas importantes. La primera, el reconocimiento mutuo. Segundo, la delimitación de las fronteras. Tercero, y para mí la más importante, el control de Jerusalén. Cuarto, son las posturas internacionales frente a este conflicto. Por último está la creación de un Estado palestino, en donde, lo dicho anteriormente, ha constituido y ha creado un conflicto armado, social y político entre los palestinos y los israelíes desde su historia hasta hoy en día. Este conflicto sigue latente. Teniendo en cuenta la anterior información, me surgen 4 preguntas. La primera sería, ¿qué hace al conflicto entre Israel y Palestina diferente a los demás conflictos o conflictos similares que se viven hoy en día? Han hecho varios esfuerzos y llamados a de la comunidad internacional para que se lleven a cabo y se culminen con éxito las negociaciones de paz. Sin embargo, ¿cuáles son las cuestiones que imposibilitan las negociaciones de paz entre las dos partes? Porque es un conflicto más allá de lo territorial. La pregunta sería, ¿en qué medida las identidades de las dos partes han construido este conflicto, han construido y han llevado a cabo la totalidad de este conflicto? Que ha sido casi que imposible llevar a cabo un acuerdo o unas negociaciones de paz. Entonces, ¿qué pasaría y en qué términos se podrían dar las negociaciones de paz en Israel?
¿Qué sucedería si las dos partes firmaran un acuerdo de paz? ¿En qué términos? ¿Cómo se podría dar ello? Bueno, mi nombre es Valerie, muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido simplemente un abrebocas de lo que es este país, de lo que es este estado tan apasionante de estudiar. Muchas gracias.